Paso a presentar al primer expositor, que es el doctor Lenín de Janón Quevedo, que es médico, es director de la carrera de medicina de la Pontificia Universidad Católica Argentina y también es profesor protitular de bioética en la misma facultad. Es magíster en ética biomédica, médico especialista en medicina crítica, diplomado en docencia para las ciencias de la salud. Médico de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Santoyani de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente del Comité de Bioética del Hospital Santoyani, miembro titular de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y miembro del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Y el doctor Lenín de Janón Quevedo nos va a hablar sobre la perspectiva médica en el tema que nos convoca, que es la eutanasia. Eh, Creo que está conectado Lenín, así que Sí, le acá estoy. cedo la palabra. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a este espacio por la invitación. La verdad es que es bueno, favorable y reconfortante que cuando se habla de la eutanasia inviten un panel de estas características, porque lamentablemente en muchos sectores que hablan de la eutanasia se están olvidando de los médicos y está siendo tomado el tema por otros profesionales, y me parece que es un tema que debe ser tomado desde el quehacer médico, porque todos pueden decidir, pero son estas manos, las de un médico, las que van a terminar eliminando la vida de un paciente. Y entonces es importante la posición de los profesionales de la salud, particularmente de los médicos y los enfermeros, que son los que llevan adelante esto, ¿sí? A mí me gustaría comenzar contándoles una situación y voy a compartir con ustedes, algunos quizás ya hayan visto este caso que yo cuento, pero voy a compartir con ustedes un caso de algo que ha sido conocido públicamente, y es un caso 100% real, no es inventado ni nada por el estilo. Y si ustedes me permiten, voy a hacer una pequeña compartir con ustedes un pequeño, no sé si puedo compartir pantalla, ¿no? Entonces, yo lo que voy a contar, a contar, que la eutanasia siempre, siempre es una muerte violenta, y que lamentablemente esa muerte se produce en manos de los médicos. Yo quiero contar la historia de una persona. En el año 2012, una mujer decidió. Esto sucedió en Países Bajos, un país que tiene una gran experiencia, muchos años de haber legalizado la eutanasia, y esta persona planteó la necesidad, o planteó su deseo de que sea eliminada a través de la eutanasia, como ustedes pueden ver acá. Déjenme ver si pongo acá un puntero, acá, como ustedes pueden ver acá, que decía que quiero hacer uso del derecho legal de someterme a la eutanasia voluntaria cuando todavía soy del todo mentalmente competente y no esté en condiciones de vivir en casa con mi esposo. Absolutamente no quiero que me coloquen en una institución para pacientes ancianos con demencia. Quiero despedirme dignamente de mis preciados seres queridos, confiando en que en el momento en que la calidad de mi vida haya terminado en la situación antes descrita, me gustaría someterme a la eutanasia voluntaria. Un año más tarde, como ustedes ven acá, en el año 2013, cambia un poco esta perspectiva y esta voluntad anticipada expresada de manera escrita, muy legalmente todo, y dice que quiere hacer uso del derecho legal de someterse a la eutanasia siempre que crea que es el momento adecuado para esto. Incorpora el concepto que yo creo, es decir, un concepto objetivo, y confiando en que en el momento en que la calidad de mi vida se haya vuelto muy pobre, me gustaría que sea respetado mi pedido de eutanasia. Ya cambia dos conceptos, porque plantea que el momento en que yo crea y en que se haya vuelto pobre, con lo cual pone en el centro no criterios
quizás más objetivos, como pueden haber sido los primeros, en donde hablaba sobre la condición de su salud mental o de sus funciones cognitivas, sino que ella ponía una situación de objetividad mucho más marcada, perdón, de subjetividad mucho más marcada. Cuando entre el año 2013 y 2017, cuando se le preguntaba a esta persona sobre la eutanasia, ella decía que sería después y aún estaba lejos. 6 meses antes de fallecer ingresó a los cuidados de día, es decir, una parte del día estaba en una institución y luego se iba a su casa. Y 7 semanas antes de fallecer, ella ingresa a esa institución de manera permanente. Trataba ahí, trataba a los residentes como niños, pegaba, mordía, rasguñaba a los cuidadores, y ante la pregunta si quería morir, respondía que, bueno, sí, pero ahora no, que las cosas aún no estaban tan mal. Durante el día parecía tranquila, pero extrañaba a su esposo y se intranquilizaba cuando la dejaban sola. En el 2016, 4 años después de haber expresado su voluntad, la médica geriatra entendió que el sufrimiento era insoportable y era el momento de aplicar la eutanasia. Llamó a 2 médicos independientes, un psiquiatra que acordó con aplicar la eutanasia y otro que se vio, estaba muy dudoso, pero se convenció cuando le mostraron los videos de las escenas de reacción de esta persona cuando su esposo se iba del geriátrico. Así que el día de la eutanasia, por decisión obviamente de la médica geriatra, ella decía que ya era el momento de aplicar la eutanasia, se puso un sedante en el café, no se advirtió porque pensaba que lo iría a rechazar. Este fue uno de los motivos por el cual este caso llegó a los tribunales en Holanda, por no haberse advertido qué es lo que se iba a hacer, pero se le puso un sedante. La realidad es que se puso un sedante en el café para que la paciente se durmiera. 45 minutos después concluyó que la dosis era insuficiente y administró un sedante por vía subcutánea. Un paramédico, habrá sido un enfermero o algo parecido que hay en esos países, le colocó una vía venosa sin usar lidocaína, es decir, sin un anestésico, y luego le inyectó tiopental, que es un medicamento que es inductor del sueño, es un medicamento hipnótico narcótico. La señora A se quejó por el dolor del pinchazo, forcejó e incluso se levantó, por lo que fue necesaria la ayuda de los familiares para contenerla. Luego se completó el tiopental y después el bloqueante neuromuscular. Como este caso llegó a los tribunales por no haberse advertido que se iba a aplicar la eutanasia, como que esto fuera solamente lo único, ahí vemos muchas otras cosas más como para discutir, pero la geriatra declaró que no le advirtió porque era mentalmente incompetente y él no entender habría generado mayor sufrimiento. Es más, dice la geriatra, que aunque hubiera dicho que no quería morir, ella habría continuado con la finalización de la vida. La médica enfatizó que quería ser lo suficientemente transparente, dado que en el futuro la eutanasia podría ocurrir con mayor frecuencia en pacientes incompetentes. Esto es lo que nosotros estamos viendo que significa la eutanasia. Una persona que muere en forma violenta en manos de un profesional, que es un médico, que toma la decisión por el otro, cuando el otro incluso había dicho de que no lo quería todavía aplicarse la eutanasia, y que incluso si el otro hubiera dicho que no, ella hubiese aplicado la eutanasia y hubiese eliminado la vida de esa persona, tal cual como lo hizo. Fíjense que uno de los últimos manuales de buenas prácticas para la eutanasia, Buenas Prácticas se llama, de España, que fue uno de los últimos países que ha autorizado, que ha legalizado la eutanasia, esto es del año 2021, no se llama eutanasia, sino que se llama prestación de ayuda para morir. Vengo de un congreso en Canadá, en donde justamente es de ética clínica, y ellos están hablando de el famoso MAID, Medical Assistance in Dying, es decir, la asistencia médica en el morir, y no hablan ni siquiera de los cuidados paliativos, sino del acceso a la eutanasia. Fíjese que en este manual, empezando el manual de prácticas españolas, no se habla de nunca provocar la muerte, sino inducir la muerte, porque, claro, se dice que se asiste a la persona en la muerte, no que se le produce la muerte.
Pero esa asistencia implica que las dosis de los fármacos que se están dando son 5 a 10 veces más que el ED95. ¿Qué es el ED95? Esa es la dosis en la cual el efecto se logra en manera positiva 95 sobre 100, es decir, hay 95% de eficacia de la dosis. Con eso, con eso es suficiente. Sin embargo, eso se quintuplica y hasta se llega a dar 10 veces más de esa dosis ED95, con lo cual es toda una gran intoxicación que se le genera al paciente para producirle la muerte. Los medicamentos pueden causar el dolor por esa reacción que se administra la lidocaína de manera previa. A ustedes quizá algunos le hayan dado alguna medicación endovenosa y no le dieron ni lidocaína, porque nunca se la dieron 5 o 10 veces más de la dosis que se necesita para que cause efecto. Esta está al nivel de concentración que va quemando las venas y que por eso genera ese ardor y ese dolor. El bloqueante neuromuscular se administra siempre, incluso cuando el paciente se haya muerto tras la administración de la medicación que induce al coma. Recuerden bien que el bloqueante neuromuscular genera una asfixia. La persona se muere asfixiada, como si se le pusiera una almohada o se le quitara el aire, porque efectivamente lo que se hace es que se le quite el aire de manera farmacológica. No se pueden mover los músculos respiratorios y la persona ve cómo se muere de manera asfixiándose. El médico del equipo asistencial debe estar preparado para acelerar o omitir partes del protocolo. Esto lo dice el manual. Exclusivamente así se preparan a los médicos que van enfrente a realizar esta maniobra. Y deberá estar preparado para prescindir de la administración de la lidocaína. Incluso no les importa el dolor. Se habla de muerte sin dolor, pero esto es una muerte dolorosa. Y si el paciente no ha fallecido en los tiempos de 2 horas, entonces se debe iniciar el procedimiento de administración de medicamentos por vía endovenosa. Como todos los tipos de leyes o de prácticas, están plagadas de eufemismos, porque los eufemismos hacen más atractivo al suicidio asistido y a la eutanasia, dado que eh, las distinciones éticas quedan al estar encubiertas por el eufemismo, quedan en espacios como medio sombríos, como que no hay disquisición de lo uno de lo otro. Ahora he escuchado, por ejemplo, que no se habla de la eutanasia porque la eutanasia es un punto que divide a las personas y que no se puede llegar a un acuerdo, y que en la realidad también cuando una persona no recibe una asistencia adecuada porque tiene dificultades al acceso a los cuidados de la salud, que es muy frecuente en países en América Latina, entonces también se está haciendo una especie de eutanasia, cosa que nada que ver, pero fíjense cómo confunden las cuestiones. El profesor O'Carroll dice que la disociación del lenguaje de la realidad, el eufemismo lo que hace es disocia el lenguaje de la realidad y lo pone en su lugar una gran ilusión, que el lenguaje indirecto, como los eufemismos, ayuda no solamente a esquivar a ser culpados por los demás, sino que también es una manera en que nos convencemos de que los actos inmorales, después de todo, no son tan malos. Fíjense cómo ha aumentado notoriamente la demanda de la eutanasia a partir de la entrada en vigencia de leyes que favorecen la eutanasia. Desde el año 2002 al 2016, esto también estamos hablando siempre en los Países Bajos, que tienen mucha gran experiencia, y fíjense cómo ha aumentado en gran cantidad, acá esto lo puede ver este cuadro, ha aumentado en gran cantidad el número de solicitudes por la eutanasia. Y acá es algo interesante porque fíjense dónde aumenta. Aumentan las personas que tienen alteraciones mentales o personas que tienen demencia. Fíjense cómo ha aumentado en esta gran cantidad en pacientes con demencia. Se supone que la eutanasia, incluso en estos países donde está legalizada, es un acto voluntario, pero ¿cómo nosotros podemos identificar eso en los pacientes con enfermedad mental o con enfermedad o con un cuadro demencial? Este es un pequeño cuadro que dice qué especialidades médicas son las que son más propensas a aplicar la eutanasia. Y acá se ve frecuentemente bien que estos son para los médicos generalistas.
Estos médicos generalistas, que en nuestro país serían los médicos de familia, los médicos de atención general, son aquellos que están permanentemente en contacto con la familia. Y estar en contacto con la familia los lleva a una situación de riesgo. Y eso tiene que ver con el riesgo de los valores éticos que muchos de ellos, en cierta manera, ponen en cuestionamiento. El resto de las especialidades es muy notoria la diferencia, que no son aquellas en las especialidades que son los más propensos a indicar la eutanasia. 24.501 de médicos generalistas o médicos de familia frente a 3.835 de otras especialidades. ¿Qué presentan estos médicos que son médicos generalistas eh, o junto con enfermeros que se dedican también a esto y con los cuidadores informales, aquellos que no están capacitados para cuidar, sino que se incorporan al cuidado de estas personas en el final de su vida, como pueden ser, por ejemplo, los familiares? Bueno, ellos plantean de que hay una incertidumbre en el alcance y los límites de la responsabilidad con respecto a los pacientes, que hay mucha burocracia, pero esto es algo muy interesante, que es el dilema de la noble lealtad. Es decir, acá estamos hablando de profesionales de la salud. ¿A quién hay que ser leal? ¿A los pedidos del paciente o a los principios que esa profesión tiene dentro de su naturaleza propia a quien tiene que servir? Frecuentemente tienen una sensación de impotencia e incapacidad para actuar de acuerdo a los estándares profesionales. Entienden que los estándares profesionales están lejos de lo que los pacientes quieren, justamente por este dilema de la noble lealtad. Y hay una tensión por el doble rol de los cuidadores informales, que a su vez son miembros de la familia. Los médicos y las enfermeras y cuidadores informales con frecuencia perciben a las otras partes como una fuente de problemas éticos. Es decir, el problema no es la eutanasia, sino, en el caso de los médicos generalistas o los enfermeros, sino que el problema es la imposición de los otros a que cumpla estándares éticos que probablemente ellos los entienden que están apartados. Eh, si nosotros revisamos un poco eh, entre los especializaciones, por ejemplo, psiquiatras versus a otros especialistas, también vemos nosotros que en el caso de los médicos especialistas, el 20% acá indicó eutanasia frente a un 47% de generalistas. Pareciera ser que en la medida que más se especializa el profesional, no digo que estudie más, porque un médico generalista también ha estudiado, pero que evidentemente su campo se vuelve mucho más especializado, es menos propenso a indicar la eutanasia. Después hay otras características, como por ejemplo, menos propensos son los profesionales que son mujeres, que tienen una creencia religiosa, bueno, que es médico. Eso también se asoció a una menor indicación de la eutanasia. Y los psiquiatras, una gran mayoría, dice que se puede establecer eh, cuando un paciente puede estar en una condición de un sufrimiento insoportable y que esto no sea necesariamente un signo de una enfermedad psiquiátrica. Hay un 65, mayor del 65% de psiquiatras dijeron que se puede hacer esa diferencia. Bueno, un punto interesante es que la mejor forma de la toma de decisiones en medicina es la toma de decisiones compartidas, en el que el médico y el profesional y el paciente, o en este caso la familia, porque estamos hablando del final de la vida, comparten la responsabilidad, ¿sí? Y ellos son copartícipes de esta responsabilidad. Es muy importante que en este proceso de toma de decisiones se entiendan los valores del paciente y no sea el médico que termine imponiendo su forma de pensar. Y esto acá estoy diciendo para un lado o para el otro, ¿sí? Que no sea el médico el que imponga su forma de pensar a partir de un posicionamiento a favor de la eutanasia. Determinar en qué parte de este continuo de toma de decisiones el paciente se siente más cómodo es toda una tarea difícil de realizar, pero requiere de mucho tiempo, de esfuerzo y dedicación. Es muy importante lo que el médico opina respecto de la eutanasia. Yo siempre digo de que la persona no quiere eliminarse, la persona no quiere sufrir, pero no quiere que sea eliminada
y que donde plantean estas situaciones porque de alguien vino, en la gran mayoría de veces vienen hasta de los mismos profesionales de la salud. Em, el- 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 para ir concluyendo y darle tiempo, eso sí, un poco quizá más a la conversación y a la pregunta, podemos decir que el acto de acabar en la vida de un paciente encierra en sí mismo una acción que está en contra de la tradición ética y los deberes actuales de los médicos. Estos deberes no se han modificado, siguen siendo los mismos. Los eufemismos son muy utilizados porque suavizan a la eutanasia. Esto ya en su momento Juan Pablo II en Evangelium Vitae habla sobre la naturalización del delito moral. Y es justamente esto, suavizan, naturalizan el delito moral, suavizan la eutanasia, suavizan el suicidio asistido y confunden al profesional y a la opinión pública. La experiencia en países donde la eutanasia es legal indica que el número de personas que solicitan la eutanasia cada año va aumentándose. Los médicos generalistas parecieran ser más vulnerables a la hora de enfrentar situaciones que exigen firmeza en la observación de principios éticos. ¿Habría algún tipo de correlación entre los especialistas y la idea de que el sufrimiento insostenible podría determinarse de manera objetiva y que la opinión del médico imprime un sesgo importante en la toma de decisiones en el final de la vida? Un poco la idea era plantear lo que es la eutanasia vista desde otro punto de vista, porque hay a mi modo de ver, vamos a decir, una romantización de la eutanasia, que se pretende de que la persona elige cómo vivir y así como elige cómo vivir, elige cómo morir, y que es una muerte tranquila, es una muerte sin dolor, es una buena muerte. No quiere decir con esto que en el final de la vida de las personas hay situaciones muy difíciles, de vidas precarias, de vidas penosas, que evidentemente hay que ayudarlas a que transiten en esta parte. Pero por eso están los cuidados paliativos. Hay que ayudar a que la persona pueda sufrir lo menos posible, eliminar el dolor físico, que es eliminable, otro tipo de dolores más complejos, desde luego, pero eliminar el dolor físico, que eso es posible. Hay muy poquito, hoy en día, entre el 1 y el 3% de dolores físicos son de difícil manejo, el resto hay un gran desarrollo de la farmacología para el manejo del dolor, y eso es lo que el paciente quiere. No quiere sufrir, no quiere sentir dolor, no pide realmente que el paciente se elimine. Pero evidentemente hay toda una estructura, tanto de profesionales de la salud como de familiares también, que cada día pretenden naturalizar esta situación del delito moral y plantear que la eutanasia es una forma buena de morir, cuando en realidad lo que estamos haciendo es acabar con la vida de la persona. Y fíjense, y con esto termino, que en este congreso que yo les contaba, que obviamente no había médicos en ese panel, eran todos filósofos, no sé, otras profesiones, pero no había médicos. Un médico del público le dice, quiero hacer una pregunta muy concreta, cuando el paciente termina, recibe la eutanasia, ¿qué se pone en el certificado de defunción? Los más honestos dijeron, bueno, yo soy filósofo, nunca he llenado un certificado de defunción. Y a otro dijo, bueno, la verdad es que se pone la causa de muerte, la causa básica, porque eso es lo que la gente, eso es lo que lo mata. Y en realidad eso es una demostración de su desconocimiento. Era filósofa esta persona porque no la mata la causa base, la mata la acción del profesional, a propósito, especialmente para eliminar a la persona. Con esto yo cierro mi intervención y después me dicen ustedes cómo seguimos. Bueno, muchas gracias, Lenín, muy claro, y gracias también por respetar bien el tiempo asignado. Así que adelanto también que aquellos que quieran ir adelantando la pregunta pueden hacerlo por el chat. Bueno, pasamos al segundo expositor, es el padre Rubén Oscar Revelo. Tiene un currículum bastante amplio, voy a tratar de sintetizarlo sin faltar a la verdad. Eh, es sacerdote, licenciado en teología moral, especialista en bioética,
de la Universidad del Sacro Cuore. Es licenciado por la Universidad Católica Argentina. Está cursando el doctorado en Ciencias Biomédicas aquí en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Actualmente es director del Instituto de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA, secretario del Comité Nacional de Bioética, vicepresidente de la Federación Intencional del Centro e Institutos de Bioética de Inspiración Personalista, miembro correspondiente de la Pontificia Academia para la Vida, miembro de la Comisión Directiva del Consejo Académico de Ética en Medicina, de la Academia Nacional de Medicina, director del Magíster en Ética Biomédica del Instituto de Bioética de la UCA, consejero titular de la Facultad de Ciencias Médicas, también de la UCA, director de la revista Vida y Ética del Instituto de Bioética, miembro del comité editorial de la revista Medicina y Ética de la Universidad de Anáhuac, México. Perito en bioética de la Conferencia Episcopal Argentina, coordinador de la Comisión de Seguimiento Legislativo de la Conferencia Episcopal Argentina. Director y jurado de tesis de bioética de la Maestría de Ética Biomédica y director y profesor de actividades de extensión del título de bioética, tales como cursos Corpus Vitae, Diplomatura en Bioética, Congreso Internacional de Bioética Personalista. Es profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesor de Introducción a la Bioética, Bioética y Principios en primer y segundo año de la carrera de Medicina de la UCA, profesor de Bioética y Teología Moral en el Magíster de Ética Biomédica del Instituto de Bioética de la UCA, profesor del programa de actualización en Bioética del posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA. Tiene numerosas publicaciones, voy a mencionar solo algunas. El aborto, la última frontera, prefacio del libro La vida en nuestras manos, de Editorial Educa del 2021, la influencia de la religión en el trasplante de órganos, en el Congreso Mundial de Trasplantes de Buenos Aires 2022, acompañamiento de los agentes sanitarios en el contexto de la pandemia de COVID-19, por la publicación del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, entre otras numerosas publicaciones. Pero voy a dejar acá para darle tiempo al padre Revelo para que haga su exposición. Bueno, Si está por ahí, sí. bueno, Gracias. muchísimas gracias, Daniel. Gracias a este espacio jubilar que nos permite reunirnos para meditar estos temas que tienen particular relevancia y que tienen también particular actualidad. Hoy ya ha vencido el tema del aborto, el tema del matrimonio igualitario. Creo que el gran tema que queda es el tema de la eutanasia, en esta especie de ensueño que tiene el hombre de tener absoluta control de las cosas cuando en realidad no puede controlarlas. Y si no las puedo controlar, es una especie de una actitud neroniana, ¿no? Me muero pero quemo Roma. O sea, si en esto tengo que llevarme puesto la realidad, me llevo puesto la realidad aunque me muera en esto. A veces es una especie de desesperación por el poder que los hombres tenemos y que en esto hay diversidad de posturas. Yo cito dos emperadores que se sucedieron mutuamente. El primero es Julio César, el segundo fue Augusto, donde les preguntaron a cada uno de ellos cómo esperaban cómo tenía que ser la muerte perfecta. Estamos hablando de eutanasia, la buena muerte. Julio César dice que la muerte tenía que venir de golpe, sin que uno se dé cuenta, que en plena actividad, en pleno esplendor, la muerte lo encuentre. Y bueno, los dioses le dieron el gusto, por lo menos, ¿no? Bueno, no sé si el gusto, pero murió en su ley. Por el otro lado, Augusto pidió, dice, no, la buena muerte es morir en el propio lecho,
rodeado de la familia, despedido con el cariño, rodeado del cariño de los que compartieron la vida con uno, y la buena muerte sería esto, y también los dioses le dieron la razón. Augusto tuvo ese tipo de muerte, ¿no? Después de haber generado. Por eso el tema de la muerte y la propia muerte es un tema muy, muy disputado. Coincido con muchas de las cosas que dijo Lenin en cuanto a la tradición, digamos, la prehistoria de la bioética, ¿no? En el juramento hipocrático se dice, juro, se decían los médicos, ¿no? Juro no proveer ninguna pócima o veneno, sea para la misma persona que lo solicite o para un tercero, con lo cual es una clara oposición a la eutanasia. Hay que decir, en un mundo, como era el mundo antiguo, donde la muerte estaba más vinculada, más que al sufrimiento, al honor. El harakiri japonés o la muerte de algunos emperadores que tenían que ver con el suicidio, tenían más que ver con el honor, con el no poder enfrentar la derrota, más que con el dolor o la enfermedad. Algunos porque sabían que después de la muerte lo que venía era la damnatio memoria, que era lo peor que se podía hacer de alguien. La damnatio memoria consistía en borrar todo resto del nombre y de los hechos de la persona. Por eso preferían la muerte autocausada, pero no en el sentido en que tiene la eutanasia hoy en día. El seppuku japonés, esa terrible imagen, por ejemplo, que ustedes recordarán de Madame Butterfly, cuando al final la princesa ultrajada por el capitán Pinkerton se lleva todo lo que tiene, que era su amor, su esperanza, su hijo, su honor también. Ella, en un gesto muy dramático, lo da todo y al final, vacía de contenido, se clava el puñal que le había heredado su padre, ¿no? Pero, repito, tiene que ver más con un sufrimiento psíquico que con una enfermedad de tipo terminal. El Evangelium Vitae que citaba recién el doctor Lenin de Llanón Quevedo, dice San Juan Pablo II, nadie puede solicitar para sí o para un tercero o autorizar a otro a hacerlo. También incorpora el tema jurídico, ¿no? Porque se dijo implícitamente desde el principio, pero hay una judicialización de la eutanasia. No por caso hay distintos intentos y avances de legalizarla, con gran resistencia de parte de los médicos. Me acuerdo un artículo de Gonzalo Miranda donde comienza diciendo que los médicos italianos, ante la posibilidad de legalización de la eutanasia, respondieron todos corporativamente diciendo, bueno, si el Estado italiano quiere reconocer o practicar este tipo de cuestiones, sepan que los médicos no lo vamos a hacer porque no es una práctica médica matar a sus pacientes. Entonces, búsquense tanatólogos, búsquense gente que no sea médica, que se encargue técnicamente de causar la muerte. No es una finalidad médica, no es un acto médico causar la muerte de nadie. Al contrario, el médico tiene en general que tratar de conservar la vida del paciente. Acá sí tenemos que distinguir entre eutanasia y cese del esfuerzo terapéutico, que no es lo mismo. Cuando hablamos de eutanasia, hablamos de una intencionalidad. Hay una intención de que la persona muera. En el cese del esfuerzo terapéutico es cuando ya incluso hay documentos de la Iglesia para los que le interese, la Iura et Bona, documento del año 80, dice cuando la prolongación de la vida resulta penosa y precaria, no es ilícito, lo presenta en la negativa, ¿no? No es ilícito
cesar el esfuerzo terapéutico. Pero para eso tiene que darse la condición esta, ¿no? La condición de pérdida de la autonomía del paciente y que la causa sea la enfermedad de base. Nicolás recordará un momento épico, muy, muy fuerte que tuvimos en televisión en un programa que se llamaba ¿En qué piensan los que no piensan como yo?, donde había un médico colombiano que practicaba la eutanasia. Y entonces estábamos los cuatro, Nicolás, este médico, un senador, ¿quién? Cabanchic. Cabanchi, que tenía un proyecto de eutanasia, y yo, y estaba la conductora, ¿no? Y entonces el médico este que practicaba eutanasia dijo, bueno, un caso de una chiquita que tenía un problema neurológico y entonces gritaba todo el día y era muy molesto para los padres, y después de mucho tiempo los padres soportar que la nena gritaba. No era de dolor, gritaba porque digamos, era es un tema neurológico de no controlar sus emociones. La chiquita se excitaba y empezaba a gritar, no era dolor. Y entonces él dice que estuvo bastante tiempo pensando y decidió que sí, que era un caso para aplicar la eutanasia. Le aplicó la eutanasia, volvió a su casa y dice, y cuando puse en el espejo que está en la entrada de mi casa, dejé mis llaves, me miré al espejo y dije, me puse a llorar. Y se puso a llorar en el momento el médico este. Me dice, ¿por qué? Me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué esta nena murió y yo estoy vivo? Y yo le dije, mira, yo tengo una respuesta para vos. Me dice, ¿cuál? Y la nena murió porque vos la mataste. La nena no murió de la enfermedad de base. Si vos no le hubieses practicado la eutanasia, la nena no hubiese muerto. O sea, el causal de la muerte no es la enfermedad de base, que es un poco la mentira oculta a la cual refería Lenin, ¿no? Decir que la causa de la muerte de una persona a quien se le practicó la eutanasia es la enfermedad de base, es ocultar la verdad, porque por la enfermedad de base la persona no moría, ¿eh? Se muere porque justamente hay una intervención que va a acelerar el proceso de la muerte, va a ser ni siquiera un catalizador, o sea, es una verdadera causa. No es que acelera otras cosas, causa la muerte. Acá entonces, digamos, reconociendo que hay un momento en el cual uno, cuando ya no es terapéutico, hay que cesar la intervención, y esto no se podría considerar eutanásico, cuando no se puede, no se puede. Hay que reconocer la realidad. Cuando hay un límite también que la realidad y el cuerpo mismo va señalando. Por ejemplo, cuando el esfuerzo terapéutico resulta ya fútil. ¿Qué sentido tiene aplicar una terapia que no es terapia? Porque ya no cura nada, y eso lo puede medir el equipo médico tratante. También puede ocurrir que la persona lo considere extraordinario. Es decir, no quiero tal intervención, no quiero una gastrostomía, no quiero tal cosa porque esto lo considero extraordinario. Para mí resulta imposible. Y el médico no tiene sobre el paciente más derechos que los que el paciente le otorga. Pero el hecho de que el paciente a uno no le otorgue derechos tampoco me obliga como médico a causarle la muerte, o como personal médico a causarle la muerte. Es decir, acá hay que tener en cuenta que cuando los principios del principalismo hablan de la autonomía, sí, pero ¿la autonomía de quién? ¿Autonomía del paciente o autonomía del médico? Por eso preferimos nosotros en el personalismo hablar de libertad, responsabilidad. Es decir, acá hay una alianza común donde hay dos libertades en juego y dos responsabilidades que se hacen cargo. Entonces, así como yo no puedo avanzar por encima de los derechos del paciente, como en el caso que relataba Lenin, donde claramente se fue por encima de los derechos del paciente, tampoco el paciente puede obligarme a mí a una práctica que yo considero moralmente ilícita. Y esto también hay que defenderlo.
Eh, Hay que decir también que generalmente la muerte va ligada no tanto al el deseo de muerte, al sufrimiento físico, que hoy en día es muy controlable, muy controlable. Nadie tiene por qué sufrir. Y les cuento un caso personal. Mi padre murió en el 2010 con un cáncer de próstata, que después se hizo un cáncer de huesos, que ya le incomodaba, no podía sentarse. La vida se le había vuelto muy, muy incómoda. Y entonces él mismo me decía, me agarró el brazo y me dice, mira, vos que estás cerca de la Virgen, pedile a la Virgen que me lleve. Yo ya está, lo que tengo que hacer lo hice, decirle que me lleve. Y entonces, cuando tuvimos que tomar la decisión con la médica, lo que dijimos es, digamos, denle una sedación paliativa, pero paliativa no eutanásica. A ver, para los que no son especialistas del área médica, ¿a qué me refiero con esto? Hay cuidados que son terapéuticos, ¿sí? Esos curan. Hay sedaciones que no curan, pero que sí van a paliar un poco el dolor, van a atenuar o directamente a volver imposible la capacidad de sentir el dolor. De manera que entonces esos cuidados paliativos, que son los llamados tratamientos del dolor o especialistas del dolor, lo que van a hacer es tratar de evitarle a la persona un sufrimiento a todas luces innecesario. Nadie tiene por qué sufrir por encima de sus capacidades, nadie tiene que estar expuesto a un dolor excesivo gratuitamente, no tendría absolutamente ningún sentido. Pero yo sé que la sedación paliativa produce un efecto acumulativo, es decir, para que produzca la misma sedación, o tengo que darle con mayor frecuencia la misma dosis o dosis crecientes. Uno se acostumbra fácilmente al efecto sedante, pero hay un efecto secundario que se va acumulando, que es sobre el sistema simpático y parasimpático. Por eso cuando uno entra en sedación paliativa, sabe que va a empezar a tener algunos síntomas. Por ejemplo, constipación es un síntoma porque el peristaltismo intestinal se va enlenteciendo y también, quizás el más grave por el efecto que tiene, se va enlenteciendo el latido cardíaco. Entonces yo sé que hay un punto en el cual la sedación paliativa va a producir un paro cardiorrespiratorio. Pero claramente no es mi intención. Yo le voy a dar la menor dosis posible porque mi intención es el efecto sedante, no el efecto acumulativo sobre el simpático y el parasimpático. Esto cambia totalmente porque la eutanasia no es solamente una acción, sino también una intención. Yo puedo pasar a un paciente. Estoy haciendo mi tesis doctoral evaluando los 10 primeros años de egresados, médicos egresados de la UCA. Y hay varios que trabajan en cuidados paliativos. Algunos con 35 años tienen una fama internacional. Y cuando le decíamos, bueno, ¿y lo que aprendiste, lo que te enseñamos en el Instituto de Bioética, en la Facultad de Medicina, cómo lo aplicás? Dice, mire, padre, eh, hay cosas que a mí me salen naturalmente. Muchas veces un paciente, si yo hago paliativos, muchas veces un paciente me dijo, dame algo para terminar con mi vida. Y estábamos cuatro paredes, un techo, el enfermo y yo. Yo podría haberlo hecho sin ninguna consecuencia, pero mi conciencia me dijo, yo te puedo acompañar hasta acá. Si querés algo distinto de lo que yo te puedo dar, no cuentes conmigo. No es un acto médico que yo te cause la muerte a vos. El tema es hasta qué punto tolero la realidad y también
la perspectiva de vida que uno tenga. Es decir, ¿cuándo uno pide la muerte? Acuérdense que el primer instinto, y no es San Pablo, San Cucufato, sino Freud, dice el primer instinto que uno conserva es el instinto de conservación de la propia vida, ¿no? Vencer el instinto de autoconservación del sujeto es muy grave. Tiene que haber una desarticulación muy profunda en la persona. No es solamente un fenómeno de dolor, que repito, se puede controlar, gracias a Dios, hoy en día con la farmacología a disposición. El tema es la sensación de pérdida del sentido de todo, que todo se acabó acá, que no hay nada, que hay cosas sin resolver. Uno entra en una especie de torbellino. A mí me ha tocado como sacerdote acompañar gente en el final de la vida, algunos con una vida llena de sentido, que se apagan como las estrellas, ¿no? Se apagan con un gran brillo. Otros lo hacen de muy mal modo, eh, totalmente desarticulados. Permítanme compartir, esto no lo he estudiado yo, esto está muy bien estudiado. A ver, aquí. Ahí está. ¿Pueden ver ustedes esto? Erik Erikson. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve, padre. Bueno, Sí, sí, Erik Erikson fue muchas cosas. Fue psicólogo, docente, ganó el premio Pulitzer, un hombre genial. Y dice, la vida se organiza en la superación de distintas dicotomías. 8. Yo no voy a entrar en la definición de cada uno, se los recomiendo leer, la teoría psicosocial de Erickson. Dice, la primera etapa es confianza básica versus desconfianza básica, que consiste en, bueno, el chico llora y confía en que alguien va a venir a asistirlo. Y este vínculo vital entre él y su existencia y otro más, otra persona, un tercero que le da certeza, todo esto le da la capacidad de apertura al otro. Digo, comienza a socializar a partir de esta confianza básica. Y así va a ir superando distintas situaciones, hasta que finalmente llega el último periodo de su vida, de los 60 años en adelante. Así que los que entremos en esta dorada etapa, pensémoslo, habla de integridad versus desesperación. Perdón. ¿En qué consiste esta etapa? A ver si tengo acá. Bueno, en el tema de la integración, se me desarmó la diapositiva, pero integración supone la aceptación de sí mismo, de la propia historia personal, la integración emocional de la confianza, de la autonomía, uno sabe hasta dónde le da el cuero, la vivencia del amor universal como experiencia que resume la propia vida y su trabajo, es decir, me siento pleno, sé que me estoy muriendo, sé que estoy mal, pero sé que pasé por la vida y que dejé mi huella, que algo agregué a la historia humana, que fui capaz de generar, de cambiar la vida de algunas personas para bien, que generé instituciones, condiciones de vida, que mi vida floreció en la vida de otros. Y tengo confianza también en las nuevas generaciones. Eh, yo, al punto de decir, bueno, puedo dejar mi vida como ejemplo. Este es el que integra. Por otro lado, están los que caen en la desesperación, que por el contrario no hallan esa integración entre lo que quisieron ser y lo que de hecho son, y se dan cuenta que quedan sin espacio, sin tiempo. Por eso esto los frustra mucho y genera odio. La vida se vuelve un absurdo, la propia vida carece de sentido. Y entonces uno en ese odio
vuelca ese tánatos hacia sí mismo, en ese impulso de muerte, la vuelca hacia sí mismo, y también hay como una especie de, bueno, este mundo yo tuve una oportunidad, no la supe jugar, no la supe, abandono el juego lo antes posible porque no soporto el perder el juego. Me parece que tiene mucho que ver con esto el tema de la eutanasia también, ¿no? Una persona que tiene, ¿saben dónde se ve claramente esto? En los hospices. Habría muchísimos casos, ¿saben lo que son los hospices? Son esos lugares donde reciben a personas en un estadio terminal de su enfermedad, donde se le da muchas veces curación paliativa, en muchos casos sedativa, pero también se le da una atención personalizada, hay voluntarios que van, hablan, le preguntan por su vida, le cuentan, le piden que le cuenten su vida, cómo están las cosas, hacen tratamientos psicológicos, si tiene algún tipo de credo, le acercan a algún ministro de su iglesia, si no, simplemente si tiene intereses psicológicos o de otro tipo, se trata de darle confort desde ese punto de vista. Nadie en cuidados paliativos pide la eutanasia. La eutanasia la suelen pedir otros por uno, y esto sería un gran peligro, dejarlo en manos de un tercero, o en todo caso, personas en estado de desesperación, según Erik Erikson, esta etapa de la vida donde uno no logró integrar lo que hubiese querido soñar y ya se da cuenta que el tiempo de juego se le acabó. Esa frustración profunda, ese enojo profundo con la vida que lo vuelve a uno destructivo, autodestructivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de la eutanasia. En primer lugar, la eutanasia, hubo en la historia muchas veces eutanasia, pero repito, más por los que citan a veces la eutanasia, más ligadas al tema del honor, porque consideran imposible vivir sin honor o sin los lujos que se tenían en su momento, ¿no? Que ligada al tema de la enfermedad, al tema de la frustración de no poder hacer. En un mundo donde nos hacen creer que podemos hacer cualquier cosa que queramos, la muerte, la realidad disruptiva de la muerte, la concreción de la muerte, hace que se nos vengan abajo todas nuestras certezas. De ahí que entonces no extraña un intento suicida de acabar el juego. Yo creo que con esto se acabaron mis 20 minutos, así que los dejo en manos de Nicolás. Bueno, muchas gracias, Padre Revelo. Muy claro esta perspectiva bioética. Y bueno, para terminar las exposiciones, le vamos a dar la palabra ahora a Nicolás Laferrière, que va a hablar sobre la perspectiva jurídica, el doctor en ciencias jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesor titular ordinario de esta universidad y profesor regular titular de la Universidad de Buenos Aires. Director de Investigación Jurídica Aplicada y de la revista Prudentia Iuris de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Director del proyecto IUS 2022-2024, el derecho ante la vulnerabilidad del paciente terminal, justamente este tema. Aquí en la Facultad de Derecho de la UCA, director del curso Instituciones de Derecho de la Salud en la UCA y director del Centro de Bioética, Persona y Familia. También es miembro del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Nicolás, estás en el uso de la palabra. Gracias, Daniel. Gracias a todos los del espacio jubilar. Carlos, especialmente Garaventa. Un gusto estar aquí con los queridos amigos Lenin y el padre Rubén.
Y bueno, voy a hablar de los temas de derecho y en concreto para mi presentación he pensado que podía ser útil compartirles un cuadro de situación del tema en Argentina. Voy a comenzar rápidamente pasando algunas cosas generales para ir a los proyectos de ley que están en danza en Argentina. Obviamente que el tema que a mí me va a guiar va a ser plantear ante estos nuevos dilemas que plantea el fin de la vida las exigencias de justicia. Es decir, en definitiva, lo jurídico es qué es lo justo cuando nos enfrentamos al fin de la vida. Y desde el punto de vista de los principios de la ley natural y de la bioética personalista que expresaba recién el padre Rubén, nosotros podemos resumir en 4 grandes principios. El primero, excluir la eutanasia como acción o omisión que provoca la muerte, es decir, el no matar. El segundo gran principio, es lícito el rechazo al encarnizamiento terapéutico, como bien explicó recién el padre Rubén. También es lícito el recurso a los cuidados paliativos, pero no así el rechazo, en principio, a la alimentación e hidratación. Con estos 4 criterios uno puede adoptar, por así decirlo, criterios, o mejor dicho, puede valorar conductas vinculadas con el fin de la vida. Lógicamente, es muy difícil legislar sobre el fin de la vida. Todos los días en las terapias intensivas se toman miles de decisiones vinculadas con la vida y la muerte y de alguna manera estos 4 principios informan las decisiones. Bueno, no mato, pero a veces doy un paliativo, pero sé que bien que no lo doy con esa mentalidad eutanásica, sé que renuncio al encarnizamiento, pero dejo que la muerte haga su fin, pero eso es distinto a provocar la muerte. Ahora bien, de lo que estamos hablando aquí hoy en este panel es efectivamente de acciones dedicadas a provocar la muerte. No voy a hablar de eutanasia pasiva ni de encarnizamiento terapéutico, son otros temas que también tienen su problemática jurídica, pero yo me voy a referir específicamente a la eutanasia activa, que es lo que está en debate hoy en el Congreso de la Nación. Por eso este tema terminológico ya fue señalado. Siempre tratemos de evitar los términos antiguos e ir a las conductas concretas. Y si uno lee los proyectos de ley, puede notar acá 2 narrativas. Y esto me parece importante señalarlo porque se confunden y no deben ser abordadas, por lo menos en nuestra consideración, en la dialéctica propia de argumentar las posiciones digamos, que están en juego y refutarlas. Creo que hay 2 narrativas. Por un lado, una narrativa de la exaltación de la autonomía. La dignidad y la autonomía como si fueran el criterio absoluto, una noción de autonomía que, como bien explica el profesor Carlos Mazzini Correas, nunca alcanza a dar criterios fuertes para la acción moral. La autonomía no es criterio ético válido. Obviamente el criterio ético es la referencia a principios fundamentales de ley natural, a la dignidad de la persona ontológicamente fundada y a todo lo que y el bien común en última instancia. Pero otra narrativa habla de la mecanización y la prolongación de la agonía, y para esta narrativa claramente la respuesta es, como bien se dijo, los cuidados paliativos, la atención de salud y la justicia en la salud. Porque realmente proponer la eutanasia como si fuera una prestación médica en un país como la Argentina es realmente desconocer la situación y el drama que está pasando el sistema de salud. Porque esta es la mayor injusticia de los debates que estamos que van a venir si se plantean estos proyectos. No estamos para nada garantizada la atención básica y vamos a proponerle a gente que no puede acceder a cuidados paliativos, no puede acceder a cosas básicas, le vamos a proponer la muerte como una alternativa terapéutica. Esto realmente es un despropósito. Vamos a los proyectos de ley. Vigentes con estado parlamentario en Argentina hay 4 proyectos de ley. El más nuevo es de Pichetto, se presentó el 4 de junio, 2874, es el más liberal de todos, porque es el único proyecto que distingue eutanasia y suicidio asistido, y la eutanasia, esto es común a todos los proyectos que les voy a explicar, todos hablan de la eutanasia entendida como pedir que un profesional de la salud a uno le provoque la muerte inyectándole una sustancia letal, como bien explicó Lenin. Todos los proyectos proponen legalizar la eutanasia.
El de Pichetto, y todos lo hacen vinculado a dos causales. En general copian la ley española, que son enfermedad grave e incurable y padecimiento grave crónico e imposibilitante. ¿Bien? El de Pichetto, que es la novedad de este mes, propone el suicidio asistido a petición de cualquier persona. No lo hace ya atado el suicidio asistido, que sería, le pido al profesional que me dé la sustancia y yo me la administro. Yo me provoco la muerte del acto violento que bien explicó Lenin. Por supuesto, el suicidio asistido también va a requerir, según este proyecto de ley, yo todavía no lo llegué a analizar, porque este proyecto me llegó, me lo facilitó Inés Frank hace poquito, porque ella hace seguimiento legislativo, me lo facilitó, pero todavía no lo tengo analizado en detalle, pero sería la propia persona, pero ya ni siquiera atado a una condición médica. Es el único de los proyectos. Como ven, algunos reproducen proyectos anteriores, aunque sea parcialmente. Y había antes otros dos proyectos que perdieron estado parlamentario, uno que reproduce a otro. Bueno, hay mucho copiar y pegar entre los legisladores en este tema. ¿Tá? Los proyectos propiamente originales, los textos son muy parecidos entre sí algunos. ¿Tá? Bien. ¿De qué tratan los proyectos? Esto es muy importante explicarlo, porque clarifica algunos aspectos que incluso creo que vos, Lenin, deberías considerar, porque vos te has referido a que serían los generalistas más que los oncólogos o más, pero los proyectos de ley tienen algunas particularidades que hay que prestar atención en su letra chica. Todos los proyectos proponen regular la eutanasia y el suicidio asistido en dos modalidades. La eutanasia sería el paciente lo pide y el profesional le aplica la muerte. En el suicidio asistido el paciente lo pide, le dan las dosis letales y él se la aplica. Todos usan una terminología encubierta, salvo creo que el de Pichetto, pero todos usan esta idea de prestación de ayuda a morir, que es la tendencia que se ha impuesto en general desde Canadá y España. Se incorpora como una prestación del sistema de salud, es más, obliga a las obras sociales y a las prepagas a cubrirlo y genera todo un problema de si es una prestación, ¿debo yo ofrecerla o no? Porque sabemos bien que todo profesional cuando se encuentra con un diagnóstico determinado tiene que decirle, mire, usted entre las alternativas se le presenta esta. Si el legislador dice a todas estas condiciones le es asignado un derecho a la ayuda a morir, se convierte casi en un deber de explicarlo, de decirle, mire que su condición ya entró dentro de la eutanasia, con lo cual es una promoción de la eutanasia, ni siquiera es una despenalización. Después voy a decir algo. Sobre las causales. Bueno, todos los proyectos, salvo algunos que las combina, juegan con las dos causales de la ley española, pero con matices. La primera causal siempre es enfermedad grave e incurable. La segunda causal, padecimiento grave crónico imposibilitante. Esta segunda causal en general se refiere a la persona que presenta limitaciones físicas de su autonomía que le impiden hacer actos de la vida cotidiana y que están acompañadas de un sufrimiento intolerable. El caso típico es ELA, ¿tá? Es decir, la persona que está inmovilizada y que entonces sufre y que no podría matarse por sí misma, ¿se entiende? Entonces está imposibilitada. Grave e incurable presenta dos variantes. Hay proyectos de ley que dicen grave e incurable equivale a terminalidad y otros que dicen no, no equivale a terminalidad. Es grave e incurable en la medida en que además hay un sufrimiento que el paciente considera intolerable. Esta segunda opción subjetiviza el supuesto, como le explicó muy bien Lenin, que lo convierte en muy amplio en la interpretación. Mientras que hay una interpretación de grave e incurable más terminal, en otros proyectos es más subjetivo. Las modalidades ya las expliqué. Y un aspecto muy importante, todos los proyectos de ley señalan que es el profesional tratante el que tiene que hacer la eutanasia. Es decir, los proyectos de ley no crean un cuerpo de eutanasiadores. Eso existe en Países Bajos. Por eso las estadísticas que mostraba Lenin plantean las distintas problemáticas y el porcentaje de profesionales que ofrecen eutanasia o no en un contexto de libertad. Acá son
se interpreta que esto es una obligación de todo médico. Por eso la objeción de conciencia viene reforzada, porque cualquier profesional estaría obligado. Con lo cual, los proyectos en Argentina atravesarían a todas las especialidades prácticamente, porque afectan no solo oncólogos, neurólogos, gente de neumonólogos, bueno, por supuesto gerontólogos, gente de pediatría, psiquiatría, porque enfermedad grave e incurable, ¿entienden? Es decir, puede atravesar muchísimas especialidades y no solo las especialidades como por ejemplo ocurre con el aborto, de ginecología obstetricia, ¿se entiende? Aborto está encapsulada la cantidad de profesionales. ¿Por qué? Porque los proyectos consideran que el profesional tratante es el que está obligado a recibir la petición, analizarlo y realizar la práctica. Bueno, después en general hay un tema con la iniciativa de consentimiento. Todos colocan un plazo de reflexión de 15 días entre un primer pedido, plazo de reflexión, 15 días el segundo periodo. Y generan una instancia burocrática de control. Algunos agregan un consultor, un equipo interdisciplinario, la consulta a una comisión. La consulta a una comisión a veces es previa, que sería más parecido al español, y otras veces es ex post, que es más parecido a los Países Bajos. En los Países Bajos es mate primero y después pregunte, y en los países en España es usted realice antes de hacer la práctica, pregúntele a la comisión si se cumplen los requisitos y en ese caso vuelve y le dan la autorización y usted procede a quitarle la vida. Todos regulan mucho el procedimiento porque ahí se pretende colocar las salvaguardas para evitar las situaciones abusivas. Todos contemplan las directivas anticipadas, aunque con matices. Poquitos proyectos contemplan los menores de edad. El de Pichetto creo que es desde los 16. Se contempla la situación de las personas con una capacidad restringida, o sea, con problemas de salud mental. Todos obligan al sistema de salud a cubrirlo como parte del PMO gratis. Algunos proyectos cambian el Código Penal y dicen, bueno, esto queda despenalizado, otros no lo hacen, lo cual plantea un problema de técnica legislativa, pero eso no lo voy a tratar. Todos los proyectos en general contemplan la objeción de conciencia, aunque con ciertas restricciones, y muchos de esos proyectos dicen que esta ley es de orden público y alcanza a todo el país, lo cual plantea algunos problemas. Vamos a ver la consideración de nuestro tema. Podemos pensar dos abordajes. El primer abordaje es, en el fondo lo que estamos discutiendo es, vamos a matar a otro. O sea, va a ser una conducta donde alguien mata a otro, le coloca una inyección o lo ayuda a que se suicide. Esto es, ¿por qué lo justificamos? Sí, ¿estoy en el aire? Sí. Sí, perdón, mi sonido se fue y tenía miedo de estar. Sí, Nicolás, está correcto. Bien, perfecto. No, se me fue el sonido y tenía miedo de haberme colgado. La primera opción sería porque lo pide un paciente en situaciones de gravedad. Y la segunda es porque lo pide cualquier paciente. Que esta sería la opción del proyecto Pichetto en suicidio asistido. Vamos al primer supuesto. Bueno, en primer lugar, esto plantea un problema de discriminación hacia las personas con discapacidad. ¿Por qué estas personas y otras no? Lo trata muy bien un profesor uruguayo, Diego Velasco, que dice, bueno, en definitiva es la ley la que hace el juicio de quiénes son los eutanasiables o no. La ley determina, esta categoría de personas, su derecho a la vida es disponible y las podemos eutanasiar y esta categoría no. Este argumento de las personas con discapacidad está haciendo mucha mella en países como Canadá, en países como España. Hay un comité de la ONU que le está señalando a estos países su ley de eutanasia discrimina a las personas con discapacidad. Ojo, no es que sea un comité pro vida. El comité dice, si usted da eutanasia, déla para todos por igual. No la dé solo para la discapacidad. Pero es uno de los argumentos que hoy está teniendo mucho peso. También en América Latina tenemos una convención de derechos de las personas mayores que excluye la eutanasia, a mi entender, porque habla de los cuidados paliativos que afirman la vida, no la trazan ni la adelantan, y a mi entender esto incluye los cuidados paliativos. Obviamente que hay un problema con la dignidad.
Acá se invoca la dignidad del paciente para quitarle la vida. Es decir, se dice, el paciente se percibe como indigna su situación, pero en definitiva el que hace el juicio de la indignidad de su situación es el legislador, que le está diciendo, tu situación es indigna y por eso te vamos a dejar que te quites la vida. Obviamente que estos proyectos de ley enfatizan la eutanasia por sobre los cuidados paliativos, es una opción que claramente estaría haciendo el legislador, por varios motivos que ahora no viene al caso, pero las leyes de cuidados paliativos requieren mucho más mecanismos de implementación que la de eutanasia, que es automática. Dice, a partir de ahora todo médico tiene que hacer eutanasia. En cambio no dice, todo paciente que tenga derecho a cuidados paliativos ya lo debe hacer. Hay que pasar por presupuesto, cargos, comprar medicación para llegar a los cuidados paliativos. Es notable la diferencia, es notable. Va a seguir estando totalmente relegada la atención de cuidados paliativos, por más que se declame que esto va a ser así. Y afecta a la profesión médica, como ya se explicó. Bueno, obviamente que este tipo de eutanasia está demostrada la pendiente resbaladiza. La pendiente resbaladiza, a mi entender, juega en 4 niveles. Aumento del número de casos, lo vimos recién con el caso de Países Bajos, yo también tenía una filmina sobre eso, la voy a pasar. Aumento de las causales. En Países Bajos, en el 2002, el cáncer explicaba el 84% de los casos. Hacia 2019, cáncer baja al 69, 68%. Es decir, baja cáncer, que es el más terminal, y aumentan otras causales, como asociaciones, problemas de la vejez, situaciones neurodegenerativas y otras causales que aumentan en su participación. Obviamente que otro aspecto es que se relajan los controles, eso es parte de la pendiente resbaladiza. Al principio se dice, no, vamos a tener todos estos mecanismos, y después en los hechos casi no se controla. O se aprueban todas las peticiones. Y finalmente, primero se dice que esto es solo cuando lo pide el paciente, pero la lógica lleva a que prontamente se lleve a pacientes que están inconscientes. Bueno, vamos a la otra línea de argumentación. A pedido de cualquier paciente. Y con esto cierro. Esto es lo más difícil de argumentar. ¿Qué le decimos a la persona que perdió las razones para vivir? No comparte nuestra noción de la sacralidad de la vida. Es difícil, es muy difícil, muy difícil. Pues yo quiero separar. Estamos ante, por un lado, los casos de dolor, la narrativa del dolor se atiende con cuidados paliativos. Además discriminamos, decimos, este enfermo no es digno. Ahora, si la lógica fuera, bueno, vamos a discutir a pedido de cualquier paciente. Esto es lo que hizo la Corte Alemana. La Corte Constitucional Alemana tiene un fallo, el 2020, que legaliza el suicidio asistido, aunque no ha tenido mucha aplicación. Es un fallo que quedó ahí y no ha tenido tanta aplicación. Es lo que pasa un poco en Suiza, aunque por vía de las directivas médicas se fue limitando. Suiza tiene una despenalización del suicidio. Dice, en Suiza es, el que ayuda al suicida por motivos egoístas es punible. Conclusión, cuando lo ayudas por motivos no egoístas no es punible. Por eso en Suiza no es por enfermo grave, es por pedido. Claro, cuando se reglamenta a nivel deontológico médico le colocan frenos. Entonces es difícil encontrar bien cuál es la norma vigente en Suiza. ¿Se entiende? Por eso Suiza a veces tiene esta cosa de, a diferencia de lo que decía Lenin, tiene estos aparatos. ¿Vieron el aparato ese donde los pacientes van a morir a Suiza? Y es como que es un aparato que no depende de una prestación médica. Se ubica en un acto de quitarse la vida bajo esa norma de suicidio no penalizado. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué le decimos? Primero que no existe un derecho a morir. Ningún tratado de derechos humanos habla de un derecho a morir. Y morir es un mal, no puede ser objeto de un derecho o un mal. Es una privación de un bien morir. Es profundo, ¿qué es morir? ¿Qué es vivir? Recién el padre Rubén nos traía esta conmoción que tenemos ante la muerte, este carácter, el misterio de la muerte. Obviamente es un gran misterio. Es un misterio que uno la fe nos abre horizontes, eso seguro, pero también como
como experiencia humana, social, podemos decir, la vida es un bien. Hay algunos hermanos nuestros que hoy consideran que la vida ya no es un bien o que no les es tan bien evidente que la vida es un bien. Esto está pasando, a mí me tocó en discusiones, en clases en distintas universidades públicas sobre este tema, gente que me dice, bueno, profesor, pero ¿por qué la vida es un bien? Usted lo dice. Bueno, yo creo que hay muchos motivos por los que la vida es un bien. Las políticas de prevención del suicidio, por ejemplo. Nuestros países previenen el suicidio. Es más, tenemos hasta una ley que manda cobertura de salud para el que intenta el suicidio. Y yo creo que en última instancia es una cosmovisión. Nosotros sostenemos un sentido relacional de la existencia. Somos los unos junto con los otros. Para mí, en ese sentido, creo que es una visión de la sociedad. La eutanasia legalizada a simple pedido de un paciente, que sería el caso así duro, narrativa de autonomía pura, es la exaltación de la autonomía. No me importa que hayas perdido las razones para vivir, te voy a ayudar a que te quites la vida. Yo creo que eso es un individualismo radical. Creo que eso quiebra las bases de la convivencia, que nuestra sociedad está basada en montones de derechos que no son disponibles. Nosotros no podemos decidir nuestra esclavitud, no podemos decir nuestra esclavitud, y lo hacemos por respeto al otro, y que nuestra libertad tiene un límite. Nuestra libertad está en orden a ciertos bienes, y eso lo entendemos como comunidad. Una última reflexión para terminar, más cultural. Todo esto de la eutanasia se está dando en un contexto de, que es muy distinto al debate de los años 80-90. En los 80-90 era un debate de la despenalización. Despenalicemos y que cada uno resuelva. En el siglo XXI, todos estos debates están dados en el contexto de la creación de derechos y de prestaciones. Ya no es solo, bueno, que cada uno resida, que se suicide, que esto despenalicemos. Son leyes de creación de todo un procedimiento que regula cómo matar a otro. Y esta es una transformación muy profunda que también nos desafía y que nos va a plantear el desafío de señalarle que no es función del Estado regular cómo matar a otro, ni ordenar a los médicos que quiten a otros. Es sí función promover los cuidados paliativos, responder de fondo al dolor, al acompañamiento y en última instancia señalar que la vida siempre es un bien. Bueno, rápidamente pasé revista de lo que dicen los proyectos principales, lógicamente hice una gran síntesis, y de algunos de los ejes argumentales en el campo del derecho. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Muy claro también todo y muy analíticamente expresado todas las variantes de los distintos proyectos. Bueno, pasamos a un espacio que nos queda al final para preguntas a panelistas. Hay algunas que ya están en el chat. Yo voy a leerlas para que aquel al que está dirigida las conteste. Hay algunas que están dirigidas a Lenín de Canón, que él ya adelantó la respuesta en el propio chat, pero sería bueno ampliarla para todos, para que la podamos escuchar. La primera pregunta para Lenin era de María Florencia Pietroni, que dice que en España, según lo establecido en la LORE, que ya explicarán bien qué es, la muerte como consecuencia de la prestación de ayuda para morir se la considera muerte natural. Lenin le contestó en el chat, pero le voy a pedir si quiere ampliar la respuesta. Sí, a ver, digamos, que se considere la muerte, que se considere como tal, no quiere decir que esto sea así, porque ustedes saben que en los diagnósticos médicos hay toda una estructura de
digamos, de lo que se entiende como un diagnóstico, de una clasificación, de nombres que se dan y que como tal están permanentemente en cambio. Es decir, no hay nada en medicina que se pueda decir que este se llama un diagnóstico así y no ha cambiado durante muchos años, ¿sí? Siempre los diagnósticos están modificándose porque tienen que ver con nuevas clasificaciones, con nuevas identificaciones, nuevos descubrimientos. Obviamente que hay dos diagnósticos que son medios complejos, que es el nacer y el morir. Y el nacer y el morir siempre son situaciones convenidas. Nadie sabe cuándo una persona se muere, nadie sabe cuándo una persona nace. Es decir, cuando una persona nace, se conviene de que se considere el horario de nacimiento, determinado momento, cuando pasa por determinado canal de parto, por cuando pasa determinada respiración, etcétera, etcétera, todo esto está convenido. Lo mismo pasa con el nacimiento, con el fallecimiento. Por eso no se puede poner una hora exacta de fallecimiento. Siempre se pone una hora en función de que se constata la muerte de la persona, es decir, siempre en tiempo pasado. Entonces, lo que se diga de que se llame muerte natural es una conveniencia de personas nada más, es un acuerdo. Esto no quiere decir que sea tal así. En la práctica, la muerte se produce porque hay alguien que la produce, no porque es muerte natural. No hay naturalidad cuando se genera la muerte en sí. La muerte puede estar intervenida, o mejor dicho, el proceso final de vida de la persona está intervenido, pero la medicina interviene en ese proceso y eso es uno de los objetivos de la medicina. El punto es que nunca el objetivo de la medicina es generar la muerte. Por esa razón, fíjense que en los proyectos que planteó Nicolás y que bien la observación que me hizo, pero él mismo la contestó, que yo estoy presentando estadísticas de Países Bajos, que son los que tienen muchas experiencias al respecto, y ojalá que eso no suceda acá, pero bueno, no sabemos. A lo que refiere es que eh, siempre esto es una convención, siempre esto es algo que se acuerda que es lo que es. Y si se dice que es muerte natural, obviamente, bueno, se combinó decir que es muerte natural, pero nunca va a ser una muerte natural porque está generada por alguien, ¿sí? Y esto es muy claro. Hay todo un protocolo de una serie de medicación que cómo se tiene que dar, cómo se tiene que administrar. Si fuese tan natural, no existiese tal detalle de descripción. Y en los protocolos de eutanasia o de asistencia a la muerte, como quieran llamarlo, es muy detallado lo que tiene que hacer. Por ese motivo, cuando la puntualización que hizo Nicolás sobre que los proyectos plantearían que todo médico tratante lo hiciera, yo le veo una dificultad técnica, ¿sí? Porque no todos están. Supóngase que un neurólogo que puede ver un paciente con enfermedad, con una ELA, un neurólogo no sabe lo que es el tiopental, no sabe lo que es el propofol, que es lo que realmente se da. Y eso generaría incluso hasta un mal servicio, porque generaría complicaciones como se generó en el caso de este caso que expongo, que la geriatra es la que se estaba encargando de hacer esto, que tampoco está capacitada. Entonces, me parece que eso es un problema técnico que generaría muchas dificultades para que se pueda llevar a cabo, lo cual podría ser que todo el mundo o gran cantidad de personas hagan una objeción de conciencia y por ende va a quedar un número reducido de profesionales que se encarguen de realizar eso. Y obviamente no son médicos y nadie los llamaría médicos como tal. Serían personas que se encargan de eliminar a otros. Serían más parecidos a una especie como de verdugo, en todo caso. No, no serían médicos como tal. Quería agregar que la observación es muy pertinente de Florencia Petroni sobre la ley orgánica española. Lo es eso, ley orgánica española. Y en Canadá recientemente ha habido toda una polémica porque la forma de publicar las estadísticas de muertos anuales esconde la eutanasia. Entonces, como los ubican bajo cáncer o lo que fuere, no aparece que la eutanasia está explicando casi el 4, algo por ciento de las muertes, que no es real, porque en realidad ese paciente, como bien explicaste. Pero no, quería decir que es un punto de cómo se califican y las estadísticas, y que es una manera también de esconder cómo están matando personas
que de otra manera tendrían Claro. derecho a acceder a obtenciones o cosas así. Perdón, Nicolás, y esto que está viendo haciendo Nicolás, lo que acota, esto ya sucedió con el aborto. En el aborto también, en todas las diferentes denominaciones que puede existir con el aborto, hay una serie de denominaciones que esconden otras situaciones que son solamente con fines estadísticos, no son médicos, ¿sí? Porque aborto puede ser un aborto en curso, espontáneo, puede ser no espontáneo, o puede ser provocado, y en las estadísticas no existe, no existe esa clasificación. Esto hace mucho tiempo ya ha dado una diferencia entre lo que los profesionales de la salud entendemos como causa de muerte y lo que los que manejan las estadísticas de salud entienden como causa de muerte. Ahí hay una gran distancia, una gran brecha. Por esa razón se procura que el médico trate directamente de utilizar los nombres que están en los diferentes, en este caso, por ejemplo, clasificaciones de enfermedades, que es el famoso CIE, ¿no? Que va cambiando con los años. Pero esto es muy complicado, y esto se lo digo como con gran experiencia de llenar certificados de función, es muy complejo que se lleve a cabo porque están muy mal hechos, porque están muy mal redactados y que por lo general intervienen burócratas de las estadísticas de salud y muy pocos profesionales. Sí, perdón, ¿estoy muteado o no? No, Eh, no, no. ¿Me Adelante, padre. escucha? en un importante hospital de la ciudad de Buenos Aires hace unos años me tocó dar una charla a todos los residentes, eran ya médicos haciendo sus residencias, pero muchos eran a pedido del centro de formación sobre eutanasia. Y entonces hicimos una encuesta antes y después. El 80 y pico por ciento se mostraba a favor de la eutanasia de los residentes antes de la encuesta, de la charla. Eh, Sin embargo, se les preguntó si sabían cómo redactar un certificado de defunción y decían que no sabían cómo redactarlo. La mayoría de lo que ponía era muerte cardiorrespiratoria, que era como la gran causa de muerte de todo, cualquier cosa. Sin duda que todo es muerte cardiorrespiratoria. Deja de respirar y te deja de latir el corazón, así que en eso no se equivocan. Entonces, más bien por ir por lo seguro, lo cual estadísticamente no vale mucho. Después de la charla, ya había bajado a más del 30%. Es decir, muchas veces estos residentes que estaban tan a favor de la eutanasia, cuando se ponían a reflexionar sobre lo que significaba la eutanasia, ya cambiaban rápidamente de posición, lo cual habla de la falta de solidez de su argumentación, ¿no? Porque si basta una charla para que cambie tanta gente de bando para un lado o para el otro, quiere decir que el argumento que usaban no era muy sólido. Muchas veces se usa un argumento de tipo emotivista, que no tiene nada que ver con la observación objetiva que tiene que hacer un médico. Una tesista nuestra está hablando de los casos de la hiperempatía. Entonces, en el final de vida muchas veces se da esa hiperempatía que no resulta buena para la praxis médica. Esta hiperempatía hace ponerse en el lugar del otro a tal punto que uno se olvida de la objetividad de decir, estos son principios que yo respeto y mantengo. Por ejemplo, defensa de la vida física, ¿no? Bueno, esto ya estaba descrito, padre, como la falsa compasión o la autoconmiseración, ¿sí? Justamente esa que la persona ya no sufre con el paciente, sino que sufre en lugar del paciente. Y por ende termina haciendo o pensando lo que a esa persona no le gustaría. Y por ende, a quién le va a gustar sufrir y termina eliminando la vida del paciente, eliminando lo que genera el sufrimiento, que es ese paciente. Muy bien, muchas gracias. A ver, aquí hay otra afirmación que vos, Lenin, has dado el ok, que es de Ruth Kiman Pallium. Actualmente se modificó el término limitación de esfuerzo terapéutico por adecuación del esfuerzo terapéutico. Se optimizan los cuidados en función de la trayectoria de la enfermedad en el final de la vida. Si podés Sí, me parece que esa acotación precisar. fue, creo que en algún momento que el padre estaba hablando, y creo que utilizó la palabra limitación,
E hizo Sí, la acotación que va al exactamente. lugar, porque hoy en día Era cuando hablamos estaba hablando de, el padre. claro, de adecuación del esfuerzo terapéutico, porque la palabra limitación es una, no solamente puede ser algo peyorativo como en sí el término, sino que también da la impresión de que no se basan a hacer cosas, y todo lo contrario, se hacen cosas, solo que se hacen cosas con otra finalidad, ¿sí? Si cuando va a cuidados paliativos, bueno, pasa a cuidados paliativos y los objetivos son a cumplir dentro del contexto de cuidados paliativos. No se da, no continúa con una finalidad curativa. Y esto se puede ver, por ejemplo, en algo que es muy difícil de implementar y muy difícil de buscar las líneas divisorias, que son los cuidados paliativos de los pacientes críticos, porque son pacientes que ingresan a los cuidados intensivos con las expectativas de poder mejorar su estado, de salvarse, porque las tienen, pero luego llega un momento en donde habiendo aplicado todo, habiendo utilizado todo lo que está disponible desde la medicina, hay una imposibilidad de recuperar esta situación. Esto puede suceder. Entonces ese paciente tiene que pasar a cuidados paliativos del paciente crítico. Es una tarea pendiente de los pacientes críticos. No es fácil de implementar. En la Argentina es complejo porque ahí también viene quién colabora si es que los médicos intensivistas se convierten en paliativistas, los paliativistas entran a cuidados intensivos, los cuidados intensivos son cerrados, es un gueto, no dejan muy fácilmente entrar a otros profesionales que no sean profesionales de ese medio, pero bueno, hay que trabajar. Eso es un tema muy importante de acá en más. De hace unos cuantos años están descritos y están caracterizados y hay una serie de criterios, pero después que se pueda llevar a práctica es un problema muy pendiente. Gracias. Padre, ¿quiere agregar algo a esto? Porque No, no, simplemente pasa. cuando digo limitación del esfuerzo no me refiero a sino es como ir pisando el embrague, ¿no? Uno lo va pisando de a poco. Es decir, va poco a poco midiendo qué es lo que es óptimo o no. No significa simplemente retirarlo. Limitación en un sentido dinámico, podríamos decir, no en un sentido taxativo. Ujú. Bueno, sigo con el siguiente comentario de Carlos Sichero, que dice, como médico nunca me pueden obligar a hacer algo que considero en contra de mis principios éticos, ¿verdad? Y obviamente están en la misma línea. Cambiando ya a la parte jurídica, esto para Nicolás, Sonia Giorlando dice, hoy todo gira en torno a los derechos. La vida no es un bien, sino un derecho para muchos. Y ellos piensan que hay derecho a no sufrir, por lo tanto, eso hace lícito para muchos la eutanasia. No, te pregunta. No, la fundamentación de los proyectos lo ubican incluso paradójicamente en el derecho a vivir, en el derecho a la vida. Si yo tengo derecho a la vida y esa vida digna, y entonces yo sería subjetivamente el que juzga cuando la vida es digna, entonces yo podría poner fin a mi vida. O sea, la vida no es una obligación, dicen. Entonces, como la vida no es una obligación, yo podría decir en qué momento pongo fin a la vida. A mí me parece que esto, digamos, es un contrasentido, porque bueno, no puede ser objeto de un derecho la privación de un bien que es el de la vida, y la vida es un bien. Pero bueno, desde el punto de vista de qué argumentan, argumentan eso, o sea, lo ubican en la dignidad entendida como autonomía, como realización de un proyecto personal, y la dignidad juega en ese doble rol, en el rol de la dignidad que me hace decidir en qué momento quiero vivir, narrativa de la autonomía, y la vida digna que considera que cuando las condiciones yo subjetivamente las percibo como contrarias a mi dignidad, me tienen que dejar poner fin a mi vida porque ya mi situación se tornó indigna, lo cual es, digamos, una contradicción, porque justamente en el momento en que la persona subjetivamente, esto lo ha aclarado muy bien Dignitas Infinita, el documento de la Santa Sede, que explica la diferencia entre una noción, un sentido más existencial de la dignidad, la persona que existencialmente percibe su situación como indigna, de la dignidad ontológica, que nunca se pierde, y estas confusiones, digamos, estas confusiones de palabras, y la usan mucho para ganar terreno. Así que bueno, sí, los proyectos suelen fundar así. Ahora, en ningún tratado internacional existe un derecho a morir,
Hay un documento de un organismo de la ONU que trata de derivar del derecho a la vida un derecho a pedir la propia muerte. Es una recomendación general de la Comité de los Derechos Humanos, pero que no tiene el carácter de tratado ni nada, y no hay ningún tratado que hable del derecho a morir como tal. Pero bueno, lo fundamentan allí: dignidad, salud y vida. Muy bien, gracias. Voy a ir seleccionando las últimas preguntas. No, Padre, ¿usted quería agregar algo? sí, una moción de orden, discúlpenme. Yo vine de México, llegué el domingo con una fuerte intoxicación, como corresponde volver de México, y mi médico está en la puerta, así que yo los tengo que dejar ahora para poder. Quédense Bueno, tranquilos que no voy a pedir la eutanasia, pero sí aliviarme un poco de tanto malestar. Hasta bueno, gracias, padre. Chao, padre. Bueno, voy a, como decía antes, para ir terminando de seleccionar dentro de todas las preguntas que han mandado, unas últimas, tratando de variar las temáticas, para no repetir. Eh, por ejemplo, aquí también siguiendo en la parte jurídica, Luis Ulrich dice: la Ley de Derechos del Paciente plantea como derecho el rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estado terminal, irreversible e incurable. ¿Estaríamos atentando contra la dignidad del paciente? No sé quién lo quiere. Eh, a ver, yo dije que no íbamos a entrar en análisis de la ley de derecho del paciente. Este es uno de los argumentos que algunos señalan diciendo: bueno, ya la ley argentina contempla un supuesto de eutanasia pasiva cuando se rechaza un tratamiento, y entonces si permitimos esto, ¿por qué no vamos a permitir quitar la vida? Bueno, primero hay una serie de, digamos, de distinciones que hacer, de qué tipo de rechazo estamos hablando. Ahora bien, la ley argentina, cuando permite rechazar alimentación y hidratación, nosotros la consideramos injusta, que está mal la ley, y así lo dijimos en el debate del 2012, fuimos muy claros desde el Instituto de Bioética, desde la UCA de Derecho y Bioética, llevamos la voz cantante en muchos debates, fuimos al Congreso con el padre Revelo, me acuerdo, a exponer sobre este tema, y señalamos que no estábamos de acuerdo con ese punto. Y entonces, bueno, es una incoherencia hoy de la ley. Ahora, nosotros lo hemos dicho, o sea, ¿qué quiere decir? Hay muchas incoherencias de la ley con el derecho a la vida, comenzando por el aborto. Ahora, eso me parece a mí que no habilita este otro problema que es mucho peor, que sería salir directamente a hacer la eutanasia activa. Sí, la ley argentina es criticable en ese sentido, yo comparto. Pero bueno, nada, es la ley vigente, criticada por nosotros. Perdón, y con respecto a la ley de derechos del paciente, desde el punto de vista médico, ese texto tiene cierto resguardo, que es como único finalidad, al poner la palabra único quiere decir que solamente tiene eso como tal. Y la hidratación o la alimentación no tiene como única finalidad generar, prolongar esas circunstancias, sino que también darle cierta condición de cierta, vamos a decir, cierto mínimo de alivio en el morir, porque cuando hay una deshidratación severa, cuando hay una inanición severa, esto se genera dolor, esto se genera ansiedad, se genera estrés, y lo cual también sería otras causas que generarían otras cosas que estarían eliminándose o previniéndose con la hidratación y la alimentación, ¿sí? Por eso me parece que desde el punto de vista médico ese único no va, aunque desde el punto de vista legal coincido con Nicolás de que evidentemente es injusta, pero médicamente único evidentemente no va. Bueno, ya estamos sobre la hora, así que voy a hacer la última pregunta a cualquiera de los dos. Es de Lucas. ¿En el proyecto se especifica que será realizado por el personal médico? Pregunta. ¿O podría ser realizado por el personal de enfermería como indicación médica? Bueno, ahí lo estaba respondiendo en el chat, no sé si todos vieron las respuestas que puse.
En general, todos los proyectos hablan de médico. El proyecto de Pichetto, entiendo yo, cuando habla de suicidio asistido, según lo que estoy pudiendo leer ahora, pues no lo tengo del todo estudiado, no colocaría necesariamente que tenga que intervenir un médico para suicidarse, pero si hay médico sería suicidio médicamente asistido. Todos los otros proyectos hablan de ayuda para morir médicamente asistido. Médicamente asistido. Sí, en general es médico, médico tratante, médico responsable. El único sería el de Pichetto en el supuesto de suicidio asistido, donde te darían no sé, las inyecciones y la persona se quitaría. En el caso de las leyes españolas, o sea, o de la ley o del manual, no habilitó a los enfermeros, sino que son los médicos. Con lo cual, si, como dice Nicolás, es un poco que tiene como referencias la normativa española, obviamente va a ser el médico, porque ahí no se permitió. El enfermero ayuda, colabora, pero no lleva adelante el procedimiento. Bueno, muchas gracias. Llegamos al final. Yo un solo me voy a tomar el atrevimiento como moderador de hacer un solo comentario para cerrar, que quiero traer a colación lo que dijo al final Nicolás, como conclusión, que hace años atrás se hablaba de la despenalización en el caso de la eutanasia y ahora se habla como un derecho, ¿no? Como la creación de un derecho, que es algo parecido al proceso que hubo en el otro extremo, ¿no? En el comienzo de la vida, donde se pasó de la despenalización del aborto a la creación de un, entre comillas, derecho a la interrupción del embarazo, o sea, o lo que es técnicamente el aborto. Creo que se da un paralelismo entre las dos etapas del comienzo y del final de la vida en este proceso legislativo que tan bien explicó en el caso de la eutanasia Nicolás, y que también lo explicó en el caso del aborto en otras oportunidades, como ya lo hemos escuchado. Así que bueno, no sé, Carlos, si estás por ahí, ¿querés hacer un Sí, cierre? gracias, Daniel, por la oportunidad que me das para simplemente resaltar que es un tema realmente muy importante y creo que hemos tenido la posibilidad de hacer un análisis de las tres perspectivas básicas para hacerlo: la médica, la ética y la jurídica, que ha sido además expresada en forma magistral por cada uno de nuestros expositores de hoy. De modo que en nombre del espacio de Diálogo Jubilar agradecemos muchísimo esta brillante presentación de un tema difícil que se va a seguir complicando sin duda en los próximos meses o tiempo, y agradecerte a vos por la muy buena coordinación que has llevado adelante. Así que nada, simplemente muchísimas gracias, un gran abrazo para todos y que Dios los bendiga. Bueno, gracias Carlos, y bueno, gracias a todos por participar, especialmente a nuestros expositores, Lenín de Canón Quevedo, Nicolás Laferrier y el padre Revelo, que ya le avisó que se tuvo que retirar. Así que muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, muchas Gracias, hasta luego. Gracias, Nicolás, gracias, Lenín, y bueno, ya también al padre le agradeceremos después.